Buenas tardes muchachos, vamos a resolver entonces el taller que teníamos pendiente. Recordemos el enunciado. Queremos buscar un terreno para la construcción de un centro comercial y vamos a tener que cumplir ciertos requisitos. Esos requisitos son estar en unos estados determinados, estar alejado de otros centros comerciales, estar por fuera de las zonas de amenaza en una condición determinada, que se encuentren además cercanos a las estaciones de metro, las vías principales y procurar estar en las zonas con mayor número de habitantes, en las comunas como tal. Además de eso, vamos a buscar zonas donde las pendientes de estudio o las pendientes de esas zonas sean bajas. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Entonces, recuerden que siempre hay que resolver pregunta por pregunta, o sea, buscando cada una como una variable, teniendo en cuenta siempre el sistema de referencia, el tamaño de celda, cuál es la extensión de trabajo y cuál es la escala que vamos a utilizar. Como estamos hablando de que es un terreno para la construcción de un centro comercial, vamos a definir nuestra área de estudio como Medellín. ¿Listo? Entonces para eso ahorita revisamos qué capa necesitamos para utilizarlo. Y dos, la escala de clasificación. Entonces, la escala de clasificación, recuerden que se utiliza es para llevar los valores que son categóricos o incluso también cuantitativos, pero que pueden tener distintas escalas a una misma escala y que sean definitivamente datos numéricos. La escala que vamos a definir para resolver este ejercicio, vamos a definirla de 1 hasta 6, donde el valor que vamos a buscar es el valor de 1, ¿listo? Entonces, comencemos. Vamos a resolver la primera pregunta. Que se encuentren los estratos 2, 3 y 4. Entonces carguemos la capa. Recuerden que cada uno tiene sus capas ubicadas en su escritorio donde lo vaya a tener. ¿Listo? En este caso, estratos, lo tenemos acá. Y segundo, la otra capa que necesitamos es la capa que nos va a servir como límite espacial. En este caso vamos a estar solamente con Medellín, entonces utilizamos el límite catastral de comunas y corregimientos de Medellín. Siempre para cada capa que vamos a utilizar hay que corregir, hay que organizar su sistema de referencia de coordenadas, entonces siempre lo revisan. Este está en Magna Colombia, Magna Cirgas, estratos, está bien. Y límite catastral está en W84. Entonces recuerden, clic derecho, exportar, guardar objetos y vamos a crear una carpeta de solución. Y en el sistema de referencia que estamos trabajando. Bueno, recuerden que para pasar cualquier capa vectorial en una capa raster, siempre esa capa vectorial debemos de tener claro cuál es el campo que se va a convertir en un valor raster. Ese campo, en el caso de un QGIS, recuerden que siempre va a tener un valor que debe ser numérico y real. ¿Listo? Entonces, creemos un campo. Vamos a definir para cada estrato de una vez la valoración que necesitamos. Entonces, para hacer eso, creamos un nuevo estrato, un nuevo campo. Este campo va a ser valor, va a ser de tipo real y tiene una precisión de 10 números. ¿Listo? Puede tener el valor que queramos. Por ejemplo, puede ser valor de estrato. Finalmente lo vamos a modificar con los valores que nosotros necesitemos.
se van a dar cuenta que en el taller 9 ya está solución y ya tengo estratos. Entonces esta variable la saco, acostúmbrense a no tener sino las capas que ustedes necesitan. Vamos a resolver la siguiente variable, que se encuentra alejado de otros centros comerciales. Entonces cargamos la capa que tiene centros comerciales. Esa capa entonces tiene un sistema de referencia que es Colombia, Bogotá, Son, llevemos el mismo sistema que tenemos. Centro comercial. Magdalenas, aceptar y la tenemos acá. La pregunta cuando dice que se encuentre alejado es la misma pregunta con la diferencia inversa de que se encuentre cercano. O sea, me están preguntando un análisis de distancia, simplemente que el resultado final debe significar lo contrario. ¿Listo? En ese caso, los análisis de distancia siempre lo vamos a responder con una herramienta de proximidad. Entonces, para yo poder utilizar una herramienta de proximidad, la entrada siempre debe ser un objeto raster. Entonces el centro comercial lo vamos a volver un objeto raster. Para volverlo un objeto raster, la misma pregunta de siempre. Entonces debemos de tener un campo que sea numérico y real. Creamos el campo. Valor de tipo real. Y va a tener un valor de 1. Aceptar. Guardamos y terminamos la edición. Recuerden que siempre que terminar la edición cerramos y convertimos entonces el objeto a raster. Rasterizamos con el campo valor en unidades georreferenciadas, resolución de 10 metros de tamaño de celda y la extensión de salida siempre va a ser límite. Vamos a guardar el archivo como distancia a centro comercial. Listo. Ejecutar. Tenemos nuestro objeto. Actualizo mi carpeta y ahí está distancia. Listo. Esto no es una distancia, esto es el centro comercial solamente. ¿Listo? Vamos a crear entonces la capa de distancia. Proximidad. La capa de entrada es centro comercial en raster. Vamos a utilizar coordenadas georreferenciadas para que nos den los valores en metros. El tipo de dato de salida va a ser un dato de real con decimales y a este sí se va a llamar distancia, pero no va a ser capaz de reemplazarlo. Listo. Ejecutar. Distancia del centro comercial la tenemos ya acá, entonces sacamos las otras capas que no nos interesan y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear el objeto reclasificado, o sea, el raster ya reclasificado o valorado con la distancia. Entonces el documento tiene siempre cuáles son las reclasificaciones que necesitamos utilizar. En este caso vamos a utilizar de 0 a 400, de 400 a 800 y así sucesivamente. Hagámoslo. Entonces, en las herramientas vamos a preguntar la herramienta reclasificación. Entonces dice reclasificar por tabla. Lo abrimos.
¿Quién vamos a reclasificar? A distancia de los centros comerciales. ¿Cómo va a ser la tabla? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 rangos. Va a ser de 0 a 400, de 400 a 800, 800 a 1200, 1200 a 1400, 1400 a 1800 y 1800 al valor mayor que tengamos. En este caso nuestro raster tiene un valor máximo de 18.000, entonces para que cubran todos los datos vamos a poner 19.000 y vamos a poner los valores. Entonces recuerden que estamos diciendo, definimos que el valor 1 es el valor que tenía importancia. Nosotros lo que queremos es estar alejados de los centros comerciales. Entonces, ¿qué nos interesa? Estar en distancias como estas. Entonces, vamos a definir esto al revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, y aceptar. Y vamos a guardar la capa R, pista, centro comercial. Recuerden que es bueno utilizar siempre sufijos o prefijos en el nombre de los raster, que por lo menos recuerden que estamos haciendo. En este caso le voy a hacer todos los reclasificados. Quitamos o deschulamos el cajetín para que no nos abra el archivo y ejecutamos. Listo. Si miramos en el navegador, ya debe estar R. Bueno. Eliminamos capa y sigamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta dice que se encuentren por fuera de zonas de amenaza por movimiento en masa alta. Entonces, movimiento en masa alta. Todo esto es movimiento en masa. Miramos qué sistema de referencia tiene. Está bien. Miramos la tabla de atributos. Y todos estos señores me están clasificando a nosotros el grado de amenaza. Entonces vamos a seleccionar cada uno y vamos a definir los grados de amenaza. Vamos a pensarlo acá. Entonces tenemos amenaza alta, media, baja y muy baja. Este señor no me interesa, entonces este señor va a ser un valor nulo. Este señor, en este orden de ideas, el que más me interesaría a mí tener el terreno sería en una zona de amenaza muy baja. Entonces este debería ser 1, 1, 1. Este señor va a ser 3 y este señor va a ser 6. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a crear un campo que sea capaz de cargar esos valores y vamos a ir seleccionando las amenazas, los grados de amenaza, y a cada grado de amenaza le aplicamos ese valor. Entonces recuerden, seleccionar grado de amenaza, que va a ser igual a media. Seleccionamos. Dijimos que a media le vamos a poner un valor de 6. Entonces, en la tabla de atributos, un nuevo campo, creamos un campo utilizando solo los objetos seleccionados. Valor real y va a ser 6. Aceptar.
volvemos a seleccionar. En este caso ya no es lo que es media, sino que es lo que es baja. Seleccionamos. Démonos cuenta que cuando tenemos seleccionado bajo, ya tenemos el campo creado, entonces no es necesario crear un nuevo campo, habría que actualizar este campo. Pues, abrimos, no creamos, sino que actualizamos. Debe estar para actualizar solo lo seleccionado, y ahora sí, el valor de baja va a ser de 3 y aceptar. Que ojo con esto, me falló a mí y es posible que les falle. Siempre recuerden que cuando decimos actualizar un campo, pues obviamente hay que decir qué campo, el campo de valor, y ahí sí, aceptar. 3. Volvemos a seleccionar solamente lo que es bajo, lo que es muy bajo, seleccionamos y nuevamente actualizar el valor con 1, aceptar, y ahí tenemos en este momento ya todo actualizado. Guardamos y terminamos la edición y volvemos y repetimos el proceso. Entonces raster, convertimos a un raster, amenaza con el campo valor, con unidades georreferenciadas para la resolución de 10 metros, y la extensión de la capa va a ser límite. ¿Dónde la vamos a guardar? R, amenaza. No lo voy a abrir. Ejecutar. Cerramos. Vamos a ver una cosa. Ahí está mi raster de amenaza. Den cuenta que lo que está en valores rosados es lo que se ve por debajo, o sea, esto. O sea, que en este caso los valores rosados acá son valores nulos, son valores de no data. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Cercano a las estaciones del metro. Entonces, y las estaciones del metro, vamos con esto, está en un archivo en un tipo de estructura de archivo que es el de Google Earth, o sea, un KML. Descarguemos el archivo, cerremos esto también, vamos a cargar estación de metro, darle acá, KML o KMZ. Vamos a convertir estas estaciones al sistema de referencia que es. Si está en Google Earth, siempre está en coordenadas geográficas. Clic derecho, guardar objetos con metro, el Magna Circus Colombia Bogotá. Y lo mismo, vamos a crear un campo para poder volver estas estaciones un raster. Al igual que con el campo o con la capa que utilizamos en centros comerciales, lo único que nos interesa es generar un campo con un valor, porque lo que estamos haciendo es un análisis de distancia, o sea que no nos importa el valor del campo. Entonces volvemos a crear, vamos a crear el campo valor, real con 1. En este caso lo va a hacer con 10.0 para que se den cuenta que no importa si le pongo 10 o 1 cuando estoy haciendo análisis de distancia. Guardamos y cerramos. Y vamos a crear entonces el raster. Estación de metro con valor, utilizando unidades georreferenciadas de 10 metros.
para la extensión de la capa que se llama límite. ¿Y dónde lo guardamos? Ejecutar. Y lo cargamos. Se van a dar cuenta que para cada círculo hay o para cada estación hay una celda exactamente con el valor. Sacamos la capa y ahora hacemos el análisis de distancia. Coordenadas referenciadas, donde vamos a guardar distancia al metro. Ejecutar. Vamos entonces ahora sí otra vez a reclasificar por tabla. Distancia metro. La tabla va a ser con los 6 campos. El valor máximo, estamos hablando que es 15.000, entonces pongámosle una vez 16.000 para que cubra todos los valores y vamos a ver cada uno de los rangos. Al metro. Entonces tenemos de 0 a 200, de 200 a 400, de 400 a 800, 800 a 1200, 1200 a 1600, 1600. Y lo que nos interesa es estar cerca, o sea, que lo importante es estar acá. Y lo que menos nos interesa es estar por acá lejos. Entonces empezamos entre 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aceptar. Segunda capa. R, metro. Ejecutar. Terminamos. Vamos con la siguiente pregunta. Es exactamente la misma pregunta, la única diferencia que es, ya no estamos hablando que nos interesa estar cercano al metro, sino a una vía principal, o sea que tenga corredor de transporte. Entonces tenemos dos capas que nos pueden responder eso. Una es malla vial, la primera malla vial es que contiene todas las calles, carreras, o sea, todas las vías de la ciudad. Pero hay una que se llama corredores de transporte para pasajeros, utilicemos esa. Y verificamos el sistema de referencia, WS. Recuerden, nunca se cambia por acá. Siempre clic derecho y exporta cambiando el sistema de referencia. Corredores de transporte. Creamos también el campo. Entonces vamos a crear el campo para poder volver un raster. Valor. Ten en cuenta que el valor ahorita que le pusimos de 10 parámetros no influenció en nada. En este caso sigamos con el 1. Guardamos y terminamos la edición. Cerramos. Raster, conversión, rasterizar. ¿A quién? Con el campo valor. Unidades georreferenciadas, 10 metros, 10 metros,
la extensión de salida va a ser límite, y lo vamos a guardar como corredores transporte. Ejecutar. Lo cargamos y hacemos el análisis de distancia, proximidad, corredores de transporte, de coordenadas georreferenciadas y donde lo guardamos. Distancia, corredores, ejecutar. Lo buscamos. Y este señor lo volvemos a reclasificar. Lo vamos a reclasificar. Entonces miramos los parámetros de reclasificación para corredores. Veamos. Tengo la tabla. Recuerden que son 6 filas en este caso. El último valor que tenemos es 9000, o sea que podemos ponerle 10.000. Comencemos de 0 a 100. Estos son de 100 a 300 y estos dos de 300 a 800, 3 de 800 a 1200, 4, 5 y 1300 a 10.000 es 6. Aceptar y vamos a guardarlo como R corredores. Ejecutar. Listo, tenemos la carta guardada. Sacamos entonces este a aceptar. Tenemos la siguiente pregunta, que es: que se encuentra en la comuna con mayor número de habitantes. Entonces tenemos las comunas, que es límite. Cada uno de estos polígonos es una comuna y en este caso de estos extremos son los corregimientos. Pero la población la tenemos en un archivo que se llama Proyecciones de Población para Medellín. Ese archivo es un archivo de Excel. Entonces lo que debemos hacer es buscar un valor común acá, un valor común en esta tabla, que podamos hacer la unión de las dos tablas para tener la población dentro de este objeto geográfico. Para eso lo que hacemos es que vamos y revisamos los datos. Abrimos la tabla. Se van a dar cuenta que ustedes acá tienen la primera hoja que está dando la ficha técnica de sus datos, y en la segunda hoja estamos viendo, por un lado, los totales de poblaciones para hombres, para mujeres, para el total de esos dos, de la suma de esas dos columnas y para cada año. Además de eso tenemos un campo que dice grupo de edad, y si miramos por fila entonces vamos a tener dos datos interesantes. Por un lado, el nombre de la comuna o el nombre del corregimiento, y por otro lado, la agrupación por edades. Pero cada comuna también tiene un total. Dense cuenta que Puebla tiene un total acá, Santa Cruz tiene un total, etc. Vamos a hallarnos solamente los que son los totales. Realmente no nos interesa esto.
¿Listo? Y vamos a llevarnos para el total de 2019. En ese sentido, para buscar más fácil los totales y no irnos copiando fila a fila, utilizamos un filtro, seleccionamos la hoja completa, datos, filtro, y acá le vamos a decir, venga, solamente nos interesa el total. Entonces, copian las iniciales, se da cuenta que tiene seleccionado solamente el total y aceptar. Listo. Y vamos a seleccionar todo, copiamos y nos vamos para otra hoja. ¿Por qué copiarlo? Porque recuerden que un filtro es solamente eso, un filtro, o sea, las otras filas están ocultas, den cuenta que pasa de 2 a 20, entonces nos interesa llevarnos todo lo demás. Pegamos y volvemos a revisar y vemos que por acá tenemos algo muy raro, suma de comunas, suma de corregimiento y total Medellín. Eso no nos interesa, lo eliminamos y nos interesa 2019. No me voy a dar la molestia de borrar lo demás, pues sé que esta es la columna que nos interesa. Y revisamos con la tabla de atributos del límite Medellín. Ten en cuenta que la tabla de atributos del límite o de comunas tiene el nombre que lo tenemos acá en código, pero el problema grande acá es que estos nombres que hay acá no son exactamente los mismos, a pesar de que nosotros los leamos igual. Esto está con minúsculas y mayúsculas y este está todo en mayúsculas. Si nos hace un espacio más es diferente, si tiene tildes es diferente. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar la América, no tiene tilde, sí tiene tilde. Todo eso hace que esta columna sea absolutamente diferente con esta. No va a encontrar un match, pues no va a encontrar un igual para unir las dos capas. Pero si buscamos este campo, tenemos un campo que es comuna. Yo le diría, pues creo un campo acá que se llame comuna y le empiezo a poner los valores. El problema de eso es que estos campos no son numéricos por más que lo parezcan. Dice 0,1 y un valor de 0,1 no es un valor de números en una tabla. Pero esto está como un valor de texto. Si ustedes copian 0,1 acá, se van a dar cuenta que se les convierte en 1. ¿Listo? Y esto ya no es igual a esto. Si quedan con dudas, pueden ver entonces el tipo de campo que tienen. Clic derecho, propiedades. Y si se paran en campo, se van a dar cuenta que el nombre de comuna es un valor de string, o sea que es de texto. Pero hay un valor que es único, que es el Object ID para cada comuna, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar al 22. Y comienza en orden. Acá, si se dan cuenta, tenemos el mismo orden: Popular, Manrique, Aranjuez, etc. hasta llegar a Santa Elena. Lo mismo. Entonces vamos a crear este mismo valor de Object ID acá. Entonces en la tabla abrimos una nueva columna, ponemos Object ID y empezamos el campo 2, 3, 4. Miren que lo que estoy haciendo es llevarme este mismo valor: 2, 3 para Santa Cruz, 4 para Manrique y así sucesivamente hasta llegar a 22, que es Santa Elena. Arrastra y tenemos 22 para Santa Elena. Ya tenemos la tabla que nos interesa y entonces la guardamos como archivo, guardar como, o el icono que está acá. Vamos para solución y recuerden que hay dos formas de guardar: CSV o texto delimitado por tabulaciones. Cualquiera de los dos pueden utilizarlo. En este caso voy a guardar esto como población, guardar. Word le va a preguntar que si usted quiere continuar con este tipo de formato, ya que no es capaz de guardar las otras hojas. A usted no le interesa las otras hojas, le dicen que sí, que si quiere seguir utilizándolo, sí. Listo, y podemos cerrarlo.
nos vamos a dar cuenta entonces que si nos paramos en la carpeta de solución y actualizamos, vamos a tener una capa que se llama población CSV. La abren y van a dar cuenta que tienen su tabla. Ahora lo único que nos queda es hacer una unión de estos dos datos. Sencillo, clic derecho, propiedades, y esa unión se llama join, la encuentran acá. Listo. Separados en uniones, recuerden que este tipo de uniones lo más común es encontrarlo como join. Listo. Le dicen que van a hacer una nueva unión, entonces al botón verde para agregar una nueva unión. ¿A quién van a unir? Nos vamos a unir a la capa población. ¿Quién? Estamos en las propiedades de límite. O sea que lo que vamos a buscar es a quién nos vamos a pegar, a población. ¿Cuál campo? Creamos un campo que se llama ObjectID. ¿Y cuál es el campo que tiene la tabla? Se llama ObjectID. Ahí está. ¿Listo? Y le decimos aceptar. Le decimos aceptar. Si ustedes abren la tabla de límite, van a encontrar que encuentran todos los valores de la tabla. Y más interesante aún, que era una duda que de pronto le surgió ahora, la tabla tenía un campo que no tenía ni comuna ni sector, que por eso empezamos desde el valor 2. Desen cuenta que ese valor, como no encuentra nada en la otra tabla para asociarlo, le pone un valor de nulo, o sea que no tiene valores para asociar. Ahora sí, entonces vamos a crear el raster con la población, o sea que el campo es población para el 2019 y ese valor que vamos a crear de población es el valor de total. Como cuando van a rasterizar y el campo no les aparece acá, es porque el campo que unió, ese campo tiene un valor de real. Entonces, si tiene un valor de texto o un valor de entero, entonces si tiene un valor de texto o entero hay que convertirlo en un campo real. ¿Cómo? Clic derecho, tabla de atributos, vamos a buscar el valor, crear un campo que se llama valor de tipo real, y acá lo que vamos a poner es el campo que se llama total 2019. Listo. Y aceptar. Se cuenta que al final tenemos el campo, pero ya en valores numéricos y reales. Guardan, termina. Raster, conversión, rasterizar. Campo valor, unidades referenciadas, 10. La capa es el mismo límite y lo vamos a guardar con comuna con población de 2019. Cerramos, buscamos el dato, comuna, y tenemos para cada uno de estos polígonos el valor de comuna. Lo siguiente es que vamos a reclasificar, entonces reclasificamos por tabla. En la guía en este momento no tengo un valor para clasificar las poblaciones, pero vamos a hacerlo en este momento utilizando, vamos a hacerlo a criterio, propiedades. Para hacerlo a criterio vamos a mirar cómo se está distribuyendo más o menos esos valores de población. Entonces ustedes van a encontrar acá las poblaciones, o sea que va de 0 hasta casi 20.000, y se van a dar cuenta que hay poblaciones con menores a 50.000 personas. Hay unos grupos importantes por acá alrededor de los 100.000, y de ahí hacia arriba son los grupos, o sea que no nos interesa hacer muchos grupos acá. Vamos al primer grupo,
Vamos a hacer 6 grupos teniendo en cuenta eso. Tenemos bueno, para que nos acordemos de este histograma, vamos a darle un pantallazo. Listo. Ahora sí, cerremos acá y vamos a crear nuestra tabla. Acá tengo la tabla. Entonces 6 rangos. Lo interesante es que esté con valores de población alto. Entonces acá el último valor máximo, es en cuenta que tenemos poblaciones de 200.000 personas. Entonces este es nuestro último valor. Y lo interesante es que estuviéramos acá. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Bueno, empezamos en 0 hasta un valor de 50.000. Vamos a ir hasta un valor de 100.000. Nos vamos a ir para un valor de 130.000. De 150.000. Y 170.000. Mucho cuidado con los ceros. Vuelvo y le repito, esto fue un valor definido arbitrariamente en este caso. En otros casos tendremos valores de referencia, tendremos una tabla que nos dice, venga, utilicemos estas clasificaciones. ¿Listo? Lo importante es saber que queremos estar en las comunas donde el valor para nosotros importante sea el valor de más alto de comuna. O sea, que significa que acá tenemos esto al revés. Esto es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos con eso. Esto necesita estar cercano o estar dentro de las comunas con mayor población. Bueno. Y guardamos. R comuna. Ejecutar. Saquemos estos dos valores. Me falta el último dato. La última variable dice que tenga en cuenta las pendientes de la zona de estudio. Recuerden que para uno obtener un mapa de pendientes, primero tiene que tener un modelo digital de elevación. Entonces vamos a crear el modelo digital de elevación. Tenemos, para modelo digital de elevación tenemos dos datos. Tenemos por un lado las curvas de nivel y tenemos por otro lado una nube de puntos GPS. ¿Listo? No sé si, bueno, si es capaz de leer el XLS, vamos a ver. Tabla de atributos. Sí, maravilloso. Entonces, estos puntos vamos a convertirlos a pues, esta tabla a puntos, tabla de puntos a puntos. ¿Cómo lo hacemos? Guardemos esto como un CSV primero que todo. Entonces, datos, ahora buscamos puntos, están por acá. Cerrar. Y ahora sí guardar como solución. Puntos GPS. Y lo vamos a llevar como un texto limitado por comas. Guardar. Cerramos. Recuerden que para cargar una tabla que tiene puntos lo hacemos por tabla
por capa, añadir capa y decir añadir capa del texto delimitado. Buscamos el dato, puntos, acá, abrimos. Ojo con el formato de archivo ustedes escogen, en este caso es un CSV. La coordenada en X va a ser cox, la coordenada en Y va a ser Y. El sistema de referencia de esa capa es Bogotá, para el dato en Bogotá, o sea, Bogotá 1975, el origen Bogotá, Colombia, Bogotá son, porque es el mismo origen que tienen las curvas de nivel. Y le decimos añadir. Si miramos, ya tenemos los puntos. Tenemos un problema, entonces esto está en el datum viejo, estamos trabajando sobre el datum Bogotá, entonces todo esto hay que llevarlo a Magma. Clic derecho, abajo y llevamos a Magma. Curvas Magma. Aceptar. Y le digo con puntos. No sé por qué creo que se me olvidó ponerle. Voy a revisar. Sí, efectivamente se me olvidó cambiar el sistema. Vamos a cambiarlo otra vez. Sí, que lo sobreescribe, listo. Entonces dejamos los datos acá y sacamos estos dos bloques. Entonces, para crear el modelo digital de elevación tenemos unos puntos con elevación y unas curvas con elevación. Utilizamos la herramienta TIN, interpolación TIN. Entonces agregamos las curvas con el campo que se llama altura. Agregar. Agregamos los puntos con el campo que se llama altura y agrega. La nueva versión de QGIS, esta que tienen acá, que están viendo, es la versión bueno, esta es la 3.4, cerca de sí, esta es la 3.4. Que es la misma que tenemos allá. Entonces tenemos una ventaja, acá podemos decir el método de interpolación lo dejamos igual con lineal, vamos a utilizar la extensión, pero recuerden que la extensión es límite, y acá abajo nos dice filas o tamaño de píxel. El tamaño de píxel para nosotros va a ser de 10. Listo. Y vamos a guardar el valor del demo. Ejecutar. Navegador y tenemos nuestro demo. Vamos a buscarlo. Vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto, y acá tenemos nuestro modelo digital de elevación. Listo. Después de hacer eso, vamos entonces a buscar el mapa de pendientes. Entonces, análisis pendiente. Recuerden que un mapa de pendientes siempre se realiza sobre un modelo digital de elevación. Y vamos a guardar.
a ese mapa de pendientes, pues vamos a reclasificarlo. Vamos a abrir esto. Propiedades. Histograma. Entonces, vamos a reclasificarlo igual que hicimos con el otro. Con criterio, en otros casos vamos a tener los valores. Reclasificar por tabla. Valor de pendientes. Y vamos a agregar 6 campos. Lo interesante es que estuviéramos en pendientes muy bajas. Pendientes muy altas significan que son terrenos muy escarpados, con inestabilidades, más movimientos de tierra. Entonces empezamos a seguir. El valor máximo que tenemos desde 68, entonces podemos poner 70, esto estamos hablando en grados. Recuerden que la herramienta de pendientes por defecto de QGIS calcula en grados. Vamos a trabajar de 0 a 5 grados. Pero es mejor, quiero 3. De 3 a 5. De 5 a 8. De 12. Y acá 45. 45 no, pongámosle acá 22. Listo. Una pendiente de 45 grados es una pendiente del 100%. Listo. Y aceptar. Vamos a guardar. R. Pendiente. Tenemos ya nuestros datos guardados. Vamos a sacar toda esta información y vamos a empezar a poner nuestras capas reclasificadas. Primera capa. Actualizamos. Primera capa era R estratos. Segunda capa que teníamos era revisamos, no recuerdo bien, centros comerciales. R distancia a centros comerciales. Segunda capa que teníamos era zonas de amenaza. Tercera capa que teníamos estaciones de metro. Corredor de transporte es la siguiente, recorredores. Después de recorredores teníamos a comuna. Después de comuna teníamos a pendientes. Ahí están las capas. Entonces miren lo interesante de tener las variables ya y clasificadas de valores que van desde el 1 al 6. Eso es absolutamente interesante porque significa que podríamos operarlas aritméticamente con los mismos valores como estamos operando cualquier número. Significa que si quisiéramos sacar un valor o un mapa que tuviera en cuenta proporcionalmente todas esas variables, simplemente sería sumarlas y dividirlas, estaríamos sacando un promedio. Si quisiéramos ponerle a cada una de ellas un peso, pues simplemente multiplicamos por ese peso y ponderamos por la suma de los pesos. Vamos a hacer el primer caso. Entonces, vamos a sumar todas. Entonces, este más este más este más este más este más este más este. Vuelvo este más. El número de las variables.
poner espacios para que esto no se nos vuelva tan caótico. El número de las variables. ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a guardar. Solución 0, 1. Listo. Y aceptar. Todo esto y vamos a eliminar la solución. Esta es nuestra solución. Ahora tenemos valores de unos que serían las zonas donde preferiblemente buscaríamos los predios para construir. Vamos a ponerles estos otros colores más vivos, pero veamos por lo menos un poquito más contrastantes. Utilizar pues este. No quiero muy bien listo. Y vamos a invertir el mapa. Pero lo que están viendo ustedes en azul son las zonas donde ustedes buscarían comprar para ponerse un nuevo centro comercial. Lo que están viendo en naranja o en rojo son las zonas menos atractivas, teniendo en cuenta esas variables. O con eso, teniendo en cuenta las variables que pensamos. ¿Listo? Si nos vamos a dar cuenta que no hay ninguno que sea uno exactamente, o sea, no hay un valor que todas las variables sean ideales, pero tampoco hay algún valor que todas las variables no sean las ideales. Listo, están viendo que no llegan nunca a 6. La respuesta siempre está entre valores de 1 y 6, esos son los valores que estamos utilizando. Si nosotros quisiéramos ponerle más peso a una sola variable, lo que deberíamos hacer entonces es esa variable multiplicar a la cantidad de veces que quisiéramos ponerle más peso. Entonces, ejemplo, vamos a ponerle más peso, por ejemplo, tenemos otra vez, vamos a amenaza, más comuna, más corredores, más distancia, más estratos, más metro, más pendiente. Dividido el valor que quisiéramos. Entonces acá es donde tenemos que poner cuidado. Inicialmente, si todas son iguales, todas son la suma de todas indiferentemente dividido la cantidad de variables que tenemos, en este caso 7. Pero si yo quisiera, por ejemplo, que me importa mucho estar cerca de una estación del metro, entonces esto lo puedo hacer valer cuantas veces quiera. Por ejemplo, yo quiero hacer valer 3 veces, entonces 3. Entonces ya acá no son 7 variables, sino que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 variables. Entonces acá no puede ser 7, acá debe ser 9. Si quisiéramos, por el contrario, darle un poquito más de peso a que esté, por ejemplo, distante a los otros centros comerciales, podemos ponerle, por ejemplo, 2. Pues ya de una vez le estamos diciendo a este señor que esto ya no es 9, sino que es 10. Vamos a ver, por ejemplo, qué nos va a dar. Solución 0,2. Vamos a poner los mismos colores. Tenemos 5 clases. Vuelve, cambia. Entonces nos vamos a dar cuenta que este mapa con respecto al otro
empiezas a criticar otras zonas donde no tiene cercanía con el metro. Por ejemplo, miren estas zonas. Esta zona no tiene cercanía con las estaciones de metro. Pero, en el otro lado, que no era tan importante o tan relevante, estas zonas tenían mayor oportunidad. Por ejemplo, miren esta. Listo. Eso es un análisis espacial. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que uno buscaría preferiblemente todas estas zonas que tienen 1,2. Y si uno quisiera una respuesta concreta, ¿cuáles son los predios? Pues ustedes ya utilizan una selección o un condicional. Pues, quiero saber pues, los predios a mi criterio serían los menores a 2. Entonces, por ejemplo, utilicemos la solución 2 para que la utilice con eso. Todos los predios, muéstrenme quiénes son menor o igual a 2. Y guardémoslo. Predios óptimos. Todo lo que es 1, cambiamos el color a esto. Valores únicos. Clasificar. El 0 no, quitémoslo. Aceptar. Estos son los predios, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, muchachos, importante que tengan claro, siempre lean muy bien los enunciados. Entonces, primero, ¿cuál es el sistema de referencia? ¿Cuál es el tamaño de celda cuando van a trabajar con raster? Recuerden que el tamaño de celda depende siempre de la escala. 3, ¿cuál es su extensión de trabajo? Y cuarto, ¿cuál es la escala? O sea, de qué valor a qué valor y cuál es el valor que les importa. Recomendación, siempre utilicen el valor menor. Esas 4 cosas son las primeras para empezar a trabajar o hacer un análisis espacial sobre raster. De varios criterios, son un análisis multivariado. Las otras recomendaciones tienen que ver con cada una de las preguntas. Entonces, si son preguntas donde el valor es absolutamente categórico, por ejemplo, los estratos, número de habitantes, estamos hablando que eso son reclasificaciones a partir de un campo. Si estamos hablando que se encuentren alejados, cercanos, estamos hablando de que son preguntas de distancia, son análisis de proximidad, y que se encuentren por fuera, son valores que son excluyentes, o sea, sáquenlos de ahí. Esos son el tipo de preguntas que uno normalmente realiza o que quiere resolver en análisis multivariado. Cuando estamos hablando de pendientes o de terreno, entonces estamos hablando de modelos digitales de elevación, que son preguntas siempre sobre elevación. Listo. Revisen muy bien el ejercicio y si tienen dudas me preguntan. Bueno, estamos hablando.